En el corazón de la ladera de una montaña, Jesús se dirigió a una multitud sedienta de esperanza y sabiduría. El Sermón del Monte era mucho más que una enseñanza. Era una revelación que transformaría las vidas de quienes escuchaban. Entre los muchos temas que abordó ese día, uno resonó profundamente: la oración. Jesús no solo hablaba de comunicarse con Dios, sino que revelaba una manera completamente nueva de hacerlo, una forma que alejaba a las personas de los formalismos vacíos y los acercaba a una relación íntima con su Creador. Jesús sabía que muchos luchaban con la idea de cómo orar. Algunos se sentían incapaces, otros repetían palabras mecánicamente y otros, buscando reconocimiento, lo hacían en público para ganar la admiración de quienes los observaban. Pero ese día Jesús trajo claridad. Su mensaje era directo y lleno de amor. Si deseas hablar con tu Padre Celestial, no necesitas adornos ni largas palabras. Solo necesitas un corazón sincero. La introducción de Jesús capturó la atención de todos, porque no se trataba de imponer reglas nuevas, sino de mostrar que la oración era un puente directo entre Dios y las personas. Él comenzó señalando lo que muchos hacían mal, no para condenarlos, sino para guiarlos hacia algo más profundo. El camino estaba trazado. Jesús iba a revelar el verdadero significado de la oración. ¿Qué significaba orar correctamente? ¿Cómo se podía hablar con el Creador del universo de una manera que transformara vidas? Estas preguntas quedaron flotando en la mente de los oyentes mientras Jesús avanzaba en su enseñanza. Ahora, para comprender plenamente el poder de estas palabras, debemos retroceder en el tiempo y entender el contexto en el que Jesús compartió esta revelación. Conozcamos cómo la oración era percibida en los días de Jesús. Para entender por qué las palabras de Jesús sobre la oración fueron tan impactantes, es necesario conocer el contexto religioso y cultural de la época. En los días de Jesús, la oración era un acto central en la vida judía, pero muchas veces estaba rodeada de formalismos y tradiciones rígidas. Los fariseos, líderes religiosos influyentes, a menudo usaban la oración como una herramienta para mostrar su piedad. Oraban en voz alta en las sinagogas y en las esquinas de las calles, buscando la admiración de los demás. La gente común, al observar esto, podía sentirse intimidada. ¿Cómo podían sus simples palabras compararse con las elaboradas oraciones de los fariseos? Muchos se preguntaban si sus oraciones eran dignas de ser escuchadas por Dios. Además, la tradición judía incluía múltiples rezos diarios, recitados de memoria, que en ocasiones se convertían en un acto rutinario, perdiendo su significado profundo. Jesús llegó en medio de esta dinámica y ofreció una visión completamente diferente. Él no condenó la práctica de la oración, pero sí señaló la intención detrás de ella. Sus palabras eran un eco de las enseñanzas de los profetas antiguos, como Isaías, quien dijo que Dios busca corazones sinceros más que rituales vacíos. La multitud que escuchaba a Jesús podía identificarse con este mensaje. Por primera vez, alguien les decía que la oración no se trataba de palabras sofisticadas ni de impresionar a los demás. Era un acto de humildad, un diálogo sincero con Dios. Jesús no solo desafiaba la hipocresía religiosa, sino que también sembraba esperanza en los corazones de las personas comunes. Todos podían hablar con Dios, sin importar su posición social o nivel de conocimiento. Con esta base, Jesús preparó el camino para la enseñanza más importante: cómo evitar los errores que bloquean nuestra conexión con Dios al orar. Acompañemos ahora a Jesús mientras identifica el mayor de estos errores y nos guía hacia una práctica de oración genuina y transformadora. Con un tono firme pero lleno de compasión, Jesús dirigió su atención a una práctica que se había vuelto común entre los líderes religiosos de la época.
Miró a la multitud y dijo: «Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. De cierto les digo que ya tienen su recompensa». Mateo 6:5. Estas palabras resonaron profundamente entre los oyentes. Era un desafío directo a las prácticas ostentosas de algunos fariseos que, bajo la apariencia de devoción, buscaban la admiración y el aplauso de quienes los veían orar. Pero Jesús iba más allá de la crítica. Él estaba revelando un error crucial que podía bloquear la verdadera conexión con Dios: el orgullo disfrazado de piedad. Jesús quería que sus seguidores comprendieran que la oración no es un espectáculo público, ni un medio para ganar el respeto de los demás. Él sabía que orar con una intención equivocada no solo era inútil, sino que también alejaba a las personas del propósito real de la comunicación con Dios. Al exponer esta hipocresía, Jesús marcaba una línea clara entre las apariencias externas y la sinceridad interior. Su enseñanza no buscaba avergonzar a nadie, sino invitar a todos a examinar sus corazones. La multitud comenzaba a entender que la verdadera oración no dependía de quien los viera o escuchara, sino de su disposición a abrir su corazón ante el Padre Celestial. Este mensaje era revolucionario porque desmantelaba la jerarquía espiritual de la época. La conexión con Dios no era exclusiva de los líderes religiosos, estaba al alcance de todos, siempre y cuando su oración fuera genuina. Después de esta poderosa advertencia, Jesús no dejó lugar a dudas sobre cómo debían orar. Comenzó a mostrarles una alternativa radical, una manera de orar que transformaría la relación entre los hombres y Dios. Es aquí donde Jesús introdujo un concepto inesperado: orar en secreto. Acompañemos a Jesús mientras nos guía hacia este principio esencial. Después de señalar los errores en las prácticas hipócritas de la oración, Jesús presentó una alternativa que sorprendió a todos los presentes. Con una voz que transmitía autoridad y ternura, dijo: «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Mateo 6:6. Esta instrucción cambió por completo la manera en que las personas entendían la oración. En lugar de un acto público, Jesús invitaba a sus seguidores a retirarse a un lugar privado, lejos de las distracciones y las miradas ajenas. Aquí no había adornos ni grandes demostraciones, solo un encuentro íntimo entre el alma humana y Dios. La idea de entrar en un cuarto y cerrar la puerta no era solo una acción física, sino un símbolo de la actitud con la que uno debía acercarse a Dios, con humildad, sinceridad y reverencia. Al cerrar la puerta, se dejaban afuera las preocupaciones del mundo, los juicios de los demás y las apariencias. En ese espacio, el creyente podía abrir su corazón sin miedo ni reservas, sabiendo que Dios escuchaba cada palabra y entendía incluso los pensamientos no pronunciados. Jesús estaba enseñando algo profundo. Dios no se impresiona por lo que se dice en voz alta, sino por lo que viene del corazón. Este acto de orar en secreto era un recordatorio de que Dios está presente en todos lados y que no necesitamos un escenario para acercarnos a Él. La multitud escuchaba con atención, reflexionando sobre cómo esta práctica podía cambiar su relación con Dios. Este tipo de oración no solo era accesible, sino también transformadora. En ella, el creyente no buscaba nada más que la presencia y la guía del Padre Celestial. Con esta enseñanza, Jesús preparaba el terreno para algo aún más grande. No solo enseñó cómo orar en secreto, sino también qué palabras podían expresar mejor esa conexión con Dios. Es aquí donde introduce un modelo perfecto, una oración que encapsula todo lo que necesitamos: el Padre Nuestro.
Acompañemos ahora a Jesús mientras nos revela esta poderosa oración. En un momento de profunda conexión con la multitud, Jesús pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Alguien entre los presentes le pidió: «Señor, enséñanos a orar». Jesús, con una calma solemne, ofreció un modelo de oración que no solo era simple y accesible, sino que también contenía verdades universales sobre la relación entre Dios y los hombres. Fue entonces cuando enseñó lo que conocemos como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Mateo 6, 9, 13. Cada frase de esta oración contenía una profundidad extraordinaria. Jesús comenzó llamando a Dios Padre Nuestro, recordando a todos que no era un Dios lejano, sino un Padre cercano que ama y cuida a sus hijos. Luego, dirigió la atención a la santidad y soberanía de Dios. Santificado sea tu nombre, y venga tu reino. Estas palabras reconocían a Dios como el centro de todas las cosas, y al mismo tiempo expresaban el deseo de alinear nuestras vidas con su voluntad. Jesús también incluyó las necesidades humanas más fundamentales. Al pedir el pan nuestro de cada día, enseñó a depender de Dios para lo esencial, tanto material como espiritual. Luego, subrayó la importancia del perdón. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí Jesús unió la gracia divina con nuestra responsabilidad de extenderla a los demás. Finalmente, pidió protección divina. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Era un recordatorio de nuestra fragilidad humana y de la necesidad de confiar en Dios para vencer las pruebas y el pecado. La multitud quedó en silencio mientras estas palabras penetraban sus corazones. Jesús no solo les daba una oración para recitar, sino una guía para vivir una relación plena con Dios. Este modelo se convertiría en el estándar para acercarse al Padre Celestial con humildad, confianza y adoración. Pero Jesús no terminó allí. Continuó revelando algo fundamental. No solo importan las palabras que usamos al orar, sino también la actitud de nuestro corazón. Conozcamos ahora cómo Jesús destacó la importancia de la fe y la confianza en la oración. Después de enseñar el Padre Nuestro, Jesús dirigió la atención de la multitud hacia un elemento esencial de la oración, la fe. Con palabras claras y llenas de poder, declaró: «Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Mateo 21, 22. Esta afirmación iba más allá de las palabras pronunciadas. Hablaba del corazón que confía plenamente en la bondad y el poder de Dios. Jesús ilustró este principio con historias y metáforas que la gente común podía entender. En una ocasión, habló de cómo un padre terrenal no le daría una piedra a su hijo si éste le pide pan. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:11. Con esto, invitaba a las personas a confiar en que Dios no solo escucha, sino que también desea lo mejor para ellos. Sin embargo, Jesús también dejó claro que la fe debía estar alineada con la voluntad de Dios. No se trataba de usar la oración como una lista de deseos egoístas, sino de confiar en que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando su respuesta no coincide con nuestras expectativas. Este acto de rendición requería humildad y madurez espiritual, cualidades que Jesús mismo ejemplificó al orar en el huerto de Getsemaní. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. La multitud escuchaba con atención. Estas enseñanzas sobre la fe en la oración no solo les daban esperanza, sino también un desafío. ¿Estaban dispuestos a confiar plenamente en Dios? ¿Podrían orar con la certeza de que Dios actuaría, incluso si la respuesta no era inmediata o como ellos esperaban? Jesús sabía que la fe no era solo un concepto, sino una práctica diaria. Por eso, animó a sus seguidores a perseverar en la oración. Les dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Esta perseverancia no era una muestra de duda, sino de confianza en el carácter fiel de Dios. Con estas palabras, Jesús estableció un fundamento inquebrantable. La oración es eficaz cuando está llena de fe y confianza en el Padre Celestial. Ahora la multitud estaba lista para entender cómo la oración podía transformar sus vidas, no solo en sus necesidades personales, sino en su capacidad de amar y perdonar a los demás. Veamos cómo Jesús conectó la oración con el perdón y la reconciliación. Después de enseñarnos a orar con fe y confianza, Jesús hizo una conexión crucial entre la oración y el perdón. En sus palabras, la oración no era solo una petición de favores o bendiciones, también era un proceso profundo de sanación y reconciliación. Jesús sabía que no podemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de rencor o resentimiento. Por eso, en el Padre Nuestro incluyó una petición tan vital: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Jesús no solo nos enseñó a pedir perdón, sino también a ofrecerlo. En el versículo siguiente, después de recitar el Padre Nuestro, Jesús enfatizó la importancia de perdonar a los demás, diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14-15. Estas palabras resonaron profundamente entre la multitud. Jesús les estaba revelando que la oración no solo es un medio para recibir de Dios, sino también una forma de alinearse con su corazón, que es un corazón lleno de gracia y perdón. No bastaba con pedir perdón por nuestros pecados si no estábamos dispuestos a perdonar a los que nos han hecho daño. El perdón se convierte entonces en un acto liberador, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. La idea de perdonar a quienes nos ofenden no es fácil, especialmente cuando el dolor causado por los demás es profundo. Sin embargo, Jesús nos mostró que, al igual que el Padre Celestial perdona nuestras faltas, nosotros debemos extender esa misma gracia a los demás. La oración se convierte en un puente de reconciliación, un acto que no solo nos acerca a Dios, sino que también sana nuestras relaciones con los demás. A través de este mensaje, Jesús revelaba la naturaleza transformadora de la oración. No es solo una herramienta para pedir cosas, sino un medio para transformar nuestros corazones y, por ende, nuestras vidas. Ahora que entendemos la relación vital entre la oración y el perdón, Jesús nos invita a seguir adelante con una postura más profunda hacia Dios, siempre sabiendo que Él está dispuesto a escuchar y responder. El siguiente paso es entender cómo en nuestra vida de oración debemos mantener la humildad y la constante dependencia de Dios. En su siguiente enseñanza, Jesús subraya lo que significa orar sin buscar recompensas o validación personal, sino con una postura genuina de dependencia y reverencia. Finalmente, Jesús enseñó sobre la importancia de la humildad al orar. Esta última enseñanza cerraba el círculo de las lecciones sobre cómo acercarse correctamente a Dios, y era esencial para aquellos que querían vivir una vida de oración efectiva y genuina.
Jesús advirtió que la oración no debía ser un espectáculo para impresionar a otros, ni un medio para demostrar nuestra justicia ante los hombres. En cambio, la oración debía nacer de un corazón humilde que reconoce la dependencia total de Dios. En una parábola que ilustraba este principio, Jesús relató la historia de un fariseo y un recaudador de impuestos que oraban en el templo. El fariseo, lleno de orgullo, se puso de pie y oró en voz alta: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Lucas 18:11-12. Esta oración, cargada de jactancia, era un ejemplo claro de lo que Jesús condenaba: la búsqueda de reconocimiento humano a través de la oración. Por otro lado, el recaudador de impuestos, consciente de su pecado y necesidad de misericordia, no se atrevió ni a levantar los ojos al cielo. En su lugar, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lucas 18:13. Este hombre no trató de impresionar a Dios, sino que se presentó con humildad, reconociendo su necesidad de perdón y la gracia divina. Jesús concluyó esta parábola con una verdad profunda: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Esta parábola refleja el corazón de lo que Jesús quería enseñar sobre la oración. No importa cuán correctas sean nuestras palabras o cuán religiosamente las recitemos, lo que realmente importa es la actitud del corazón. La humildad es la llave que abre el acceso a una verdadera comunión con Dios. Cuando nos acercamos a Él en humildad, reconociendo nuestra incapacidad para vivir sin su gracia, nuestras oraciones se vuelven una expresión sincera de dependencia y confianza en su voluntad. Al final, la oración no es un medio para obtener lo que deseamos, sino una herramienta para alinearnos con el corazón de Dios. Es en la humildad y la dependencia de Él donde encontramos la paz y la dirección que necesitamos. Jesús dejó claro que solo aquellos que se acercan con un corazón sincero, humilde y contrito son los que realmente experimentarán la transformación que la oración puede traer. Con esta última enseñanza, Jesús nos mostró que la verdadera oración es una práctica diaria de rendición y confianza en un Dios que nos ama y desea lo mejor para nosotros. La oración, por lo tanto, es mucho más que palabras. Es un acto de fe, de perdón, de humildad y sobre todo de una relación profunda con nuestro Padre Celestial. La pregunta que ahora queda es: ¿estamos listos para orar con el corazón que Él desea?